chi va in Argentina non può non parlare assolutamente di Tango. la specialità argentina è il tango Sì. argentino. E tu sei andato a vedere anche Sì, un varieté? un varieté. E c'erano diversi spettacoli e uno bellissimo, questo varieté di Sandro Majorel, c'era il tango di Laura e Martin. E oggi abbiamo una sorpresa. Sì, perché abbiamo Laura e Martin qui collegati con noi. Un saluto a Laura e Martin. Hola. Hola, gente. Hola. Estábamos hablando de la importancia del tango, de Argentina, ¿no? La relevancia que tiene el tango en Argentina. Y bueno, queríamos hablar de ustedes, ¿no? Dos bailarines espectaculares de tango. Y Laura, en tu caso, ¿cómo empezaste en la danza? ¿Cómo te iniciaste en el tango, digamos? Mira, justamente por eso, porque esta relevancia que tiene el tango en la Argentina hace que uno nazca en un ambiente tanguero, sabiendo que tus padres se conocieron bailando tango, que el primer contacto que tuvieron fue en una milonga, y todo eso te va llevando y te va acercando a, no necesariamente al baile, te va acercando a una cultura que es la tuya, es la que aprendiste de siempre. Escuchar tangos en tu casa, hay algo que se va generando desde chico y te va marcando parámetros que te das cuenta después. Justamente te das cuenta también conociendo gente de otro país, que decís, claro, no entienden esto porque no nacieron acá. Y la cultura del tango es una cultura de Buenos Aires, es una cultura porteña, y la aprendés sin querer. Y en mí el baile Casi natural. es natural. Es claro. una idiosincrasia, ¿no? En sí. Claro. Y el baile en sí a mí me llega desde esa necesidad de moverme y de bailar todo, pero el tango me atraía más. Y bueno, como cuento esto de que en principio me dediqué a la abogacía, y bueno, hice abogacía, hice derecho notarial, y algo que me gustó mucho de la abogacía y del derecho notarial es el contrato. Me especialicé en contratos porque en el contrato lo que hacemos es generar acuerdos entre partes para evitar un futuro litigio, para evitar un inconveniente. Entonces acordamos pautas de conducta, y la pauta de conducta te lleva a tener una vida más saludable y más evolucionada. Y después, cuando me dedico al baile, digo, ¿qué tendrá que ver? Todo el mundo me dice, nada que ver, abogacía con baile. Y yo les digo, sí tiene que ver, porque en el baile es ir un poquito más a esa pauta de conducta. Nos estamos relacionando corporalmente, y en esa relación corporal es que empezamos a tener pautas de conducta también. También hay un acuerdo para bailar, hay un respeto por el espacio del otro. Mi derecho termina donde empieza el del otro. Y es hasta más genuina, te diría, porque tiene que ver con lo emocional. Y el cuerpo no miente, el cuerpo pone emoción. En el contrato podemos mentir porque es mental y decidimos actuar de determinado modo, pero con el cuerpo no mentimos, así que creo que es ir un poquito más allá de este acuerdo, a este ser genuino con el otro y reconocerse uno en su emoción, saber qué tiene para entregar y esperar que el otro cumpla esas mismas pautas y podamos unirnos en un baile. Lo he relacionado por ese lado, pero bueno, cada uno encuentra sus relaciones en su modo de expresarse. Claro. Y en tu caso, Martín, ¿cómo llegaste al tango? ¿Empezaste de chiquitito a bailar tango o ya de grande? Bastante chico. Y tiene que ver un poco lo que decía recién Laura con lo natural de llegar al tango. También por mis viejos. Yo nací escuchando tango, nací en una casa en que el tango era algo cotidiano, algo natural. Y cuando yo fui adolescente estaba un poco peleado con eso. Tenía 16 o 17 años. Y para mí haber vivido tanto tango desde chico, tal vez haya sido demasiado. Y yo era rocker y me gustaba mucho el blues y el rock and roll.
hasta que retomé un poco ese camino casi imposible de evitar, y a los 21 años empecé a meterme en la danza. A los 20, 21, empecé a meterme en la danza y no pude salir nunca más. Y me daba cuenta que estaba renegando un poco de la cultura tanguera solo por esta pelea generacional. Bueno, con pero los es padres. lógico esa Claro, rebelión adolescente, ¿no? Pasa Claro, en todos claro, lados. claro. Hasta que vi que la realidad mía era Era la del tango. tango y estaba tan fascinado nuevamente con eso que, bueno, ya hace como 30 años. Ya, un poco más. No, que es una evolución bastante normal, porque al tango hay que entenderlo. Y al tango, bueno, hay que madurarlo, ¿no? Lo tenías ahí, lo tuviste que reelaborar, redescubrir, Claro. y no lo dejaste más. Igualmente creo que tiene que ver con la evolución en la sociedad argentina. La sociedad argentina en un momento estuvo muy peleada con el tango. Calculo que hubo mucho político en el medio que hizo entrar, que fortaleció otro tipo de cultura, que en un momento inevitablemente toda la cultura internacional reconoció el tango por su calidad, no solamente en el baile, el tango tiene una calidad musical y una calidad cultural intrínseca, que tiene que ver con el lenguaje, con lo idiomático, con una manera de ser. Y no solamente el baile. Yo quisiera recalcar esto, que para nosotros el baile es súper importante, pero va más allá de eso, es mucho más profundo. Y bueno, tenemos el caso también de Piazzolla, ¿no? Que no era entendido en su época. Claro. Bueno, pero innovador. revoluciones como Piazzolla, dada en el 70, ya vienen, previamente hubo otras. Estuvo Julio De Caro en el principio del siglo XX, que fue muy peleado eso, porque ya venía el tango evolucionando desde 1880. Entonces en 1910 o 1920 De Caro ya fue rechazado, digamos. El mismo Gardel fue rechazado en su momento por agregar poesía. Claro. Hubo muchos quiebres, muchísimos quiebres, y algo que se mantiene y en varios aspectos es que somos de no apreciar lo nuestro, siempre apreciamos más lo de afuera, y cuando desde afuera, desde el extranjero reconocen lo nuestro, recién ahí empezamos a mirarlo, y se ve muchísimo eso en la historia del tango. También tiene pienso yo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero tiene un porqué al ser un país en gran proporción de inmigrantes. Entonces, Lógico. Fuerza. se reconoce Lógicamente. el valor se le da a lo europeo principalmente, ¿no? Si es, Claro. En nuestro ADN tiene mucho que ver con eso. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, obviamente son italianos. De hecho, la mayoría de los directores de orquesta tradicionales de tango son italianos. Está Pugliese, Di Sarli, De Caro, la mayoría, el 90% son italianos. Yo soy pugliese, Muy bien, Tony, vamos, sí. todavía. de leche. Muy bien. Nosotros mismos, mi abuela era italiana, mi abuelo, españoles. Bueno, mis ancestros son vascos. mira. Pero claro, tenemos mucho que ver con Europa, es indudable, eso es. Es así. Y hablando de idiosincrasias y eso, veo un cuadro muy bonito que tienen atrás. ¿Cómo es la historia de este cuadro? Sí. Sí. Bueno, nosotros teníamos una milonga en Buenos Aires, allá por el 2004, 2003, 2004, que era una milonga gay. La primer milonga gay en Buenos Aires. Ya teníamos otras milongas, pero en ese momento empezó a abrirse, Buenos Aires Argentina empezó a abrir un poco la cabeza hacia ese lado, y políticamente había mucha apertura cultural, y vimos que era de la mano de un socio español, vimos que era viable que la cultura tanguera se abra un poco más y incluya, sea un poco más inclusiva con respecto al ambiente gay. Y realmente a nosotros no nos importaba
con quién baile cada uno, si baila con un hombre o con una mujer, o si un hombre lleva o si lleva a la mujer. Nos pareció intrascendente. Que en un momento que el tango todavía estaba muy cerrado, estaba muy estricto respecto de eso. Entonces fue un poco revolucionario. Bueno, nosotros en ese momento contratamos al mejor fileteador de Buenos Aires. El fileteado es la expresión artística, plástica del tango. Se llama fileteado. Fileteado porteño. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es el fileteado? Porque creo que muchas de las personas que lo miran no lo saben. Muy bien, el fileteado fue allá por fines de 1900, fines de 1800, 1880, 1890, principios del siglo XX. Fue la manera de expresarse que tenían los carreros, que eran los que manejaban los carros tirados por caballos. Y en vez de ponerle un cartel, como hoy podríamos poner un plotter, ellos hacían un fileteado que tiene que ver con todo, un movimiento que viene de Italia, que tiene que ver con todos los mucha hoja natural, digamos, muchas hojas, mucho movimiento. Tal vez esté un poco relacionado con el Art Deco y con el Art Nouveau. Pero en este caso viene más de Italia que de Francia. De hecho, después de haber sido los carreros, los comerciantes, ambulantes, callejeros, se transmitió esto al transporte público. Había mucho analfabetismo, entonces cada transporte público tenía un color distinto. Y en ese color incorporaban este estilo de fileteado, que es un estilo muy suelto y muy ondulado. Por eso se relaciona con los pasos del tango también, ¿no? Claro. Muy colorido y mucha ondulación. Entonces cada transporte público tenía su color preferido para que el analfabeto no tenga que saber el número y se guiase por esa impronta artística que tenía cada uno de los transportes. La unión que tiene con el tango es la época. El nacimiento conjunto, por eso es que se mezcla tanto. Y perdón, lo que no dijimos es que a quien se contrató para esta milonga que se llamaba Besos Brujos es a Jorge Musia. Es un fileteador muy conocido en Europa también porque viaja muchísimo. Otro italiano, Giorgio Musia. Claro. Musia. Es un genio, en serio. Y lo hizo en vivo, el cuadro. Lo hizo en vivo, exactamente. Mientras transcurría la milonga, esta milonga, Besos Brujos, él estaba pintando en vivo. Ese cuadro lo pintó en vivo. Y era muy importante para ese momento, que aún la sociedad estaba cerrada respecto de la sexualidad, que en vivo se haga una expresión artística por un capo, realmente capo de su disciplina artística, como Jorge Musia, que lo haga y que sea partícipe y que la milonga sea tan natural, una milonga natural, que solo rompíamos la regla de quién baila con quién o quién lleva, no nos importaba. De hecho, para dar la clase previa a la milonga, al principio fue un poco engorroso, un quilombo, porque el léxico todavía no estaba dado, y hablarlo en inglés, dábamos las clases en inglés, de quién lleva y quién sigue, y no decir el hombre y la mujer para referirse al líder o al que sigue. Bueno, se generó en ese momento, así que fue muy importante. Esto demuestra, para nosotros en ese momento fue como nuevo, porque era el año 2004. Pero esto demuestra que el tango evoluciona, por suerte, junto a la sociedad. No hay modo de, como es un baile social, a medida que la sociedad va evolucionando, el baile se va transformando. No hay modo de que nos quedemos con el baile del 30, el baile del 40. Tenemos que modificarlo, tenemos que movernos según nos vamos moviendo. Y este era el ejemplo con las primeras milongas gay, costó, pero hoy es tan natural como es también la sexualidad de cada uno. De hecho, hoy no hace falta hacer una milonga exclusivamente para el público gay, sino que en una milonga, en una clase, se incorpora a todo el público.
Y me parece que es un logro muy, muy grande, particularmente del tango y generalmente de la sociedad en la que vivimos. Sí, sí. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, aquí en Europa con todo lo que es la escena del swing. Sí, que se habla bueno. de líderes o quién lleva y quién es llevado, no de hombres o mujeres. Pero no Es lo mismo. Es lo mismo, igual. Laura, me gustó una cosa que te escuché decir una vez, que siempre, da igual quién baile, tienen que haber dos energías. ¿Te acordás de eso? Que era una masculina y una femenina. Por más que abramos toda la sexualidad que querramos, el femenino y el masculino tiene que estar. El femenino es el que recibe y el masculino es la acción. Son dos fuerzas que están en la naturaleza, no la podemos evitar. No, dos masculinos chocarían todo el tiempo. Son dos energías tendientes a chocar. Igual que dos femeninos no crearían. Como la vida. Sí. Si necesitamos, aunque yo sea mujer, puedo decidir tomar una energía masculina y el hombre puede decidir tomar una energía femenina, pero no se complementaría si hay dos femeninas o dos masculinas. Así que sí o sí tenemos que decidir ocupar un rol. Tenemos toda la libertad de decidir cuál sea, pero ese rol lo tenemos que expresar. Y cuando, sobre todo las mujeres de esta época, que nos cuesta bastante decidir usar nuestra energía femenina, creo que nuestro gran aprendizaje como mujeres es explotar nuestra energía femenina. Al menos yo aprendí con el tango eso muchísimo. Digo, voy a tener energía femenina y voy a trabajar mi receptividad, voy a percibir, voy a transformar lo que recibo y no lo que tengo, lo que traigo, porque yo puedo, yo hago, yo soy independiente. Bajar eso y decir, no, voy a recibir, es re lindo recibir. A veces por esta defensa del feminismo nos perdemos la posibilidad de recibir y crear con el otro, porque somos dos y la energía masculina la necesitamos. Y bueno, en el baile se aprende mucho de eso. También se aprende a decir, bueno, voy a usar mi energía masculina y que el hombre sepa recibir y que el hombre sepa la parte sensible, lo más emocional, lo menos tangible. El cambio de roles es súper importante, pero es muy importante saber que cuando tengo un rol, lo tengo que usar al 100. Sí. Y hablando de estas energías, cambio de roles y todo eso, ¿ustedes en qué estilo de tango se definen o se ubican o cuál les gusta más? Mira, yo calculo que es difícil encasillarse. Esto que hablábamos recién de la evolución constante que vive el tango. Yo soy bastante tradicional, no solo bailando, sino cuando trabajo como DJ también. Me gusta volver a la tradición. Pero, bueno, cuando uno hace un show en un escenario, hay que olvidarse hay veces del gusto particular y, bueno, y decidir qué mostrar de uno hacia afuera. Calculo que cuando uno va a una milonga, puede expresarse realmente el gusto personal, y yo en ese caso soy bastante tradicional, bastante de salón, digamos. Igual también creemos que cuando damos clases enseñamos el tango salón, y el tango salón tiene la característica de que hay un abrazo cerrado pero no apilado. En las clases no enseñamos el show, a menos que sea una clase de tango escenario, pero sí buscamos una técnica que nos habilite después a poder bailar todos los estilos. Hay un estilo de un tango más antiguo que es el apilado, en el que la mujer descarga todo su peso sobre el hombre y pierde su eje, que está bueno, pero si nunca aprendiste a estar en tu eje, después te va a costar más. Una vez que vos aprendiste tu eje y tu propia energía, entregarlo después quizás es más sencillo. Pero cuando solo bailas entregándolo, después recuperar tu eje es más complejo. Así que tratamos de enseñar algo que después sea lo más completo posible.
Igual hace varias décadas, ¿no? que enseñamos tango. Y No bueno, tanto. yo hace varias décadas, claro. No, Laura empezó hace muy poco, es muy joven, ella empezó de muy chica. Bueno, claro, el tema es que hace como yo hace como 30 años que enseño y va cambiando el modo. En definitiva, uno lo que busca es que las dos personas sobre las que se trabaja, el alumno, se comuniquen, que estén comunicados, que sea cómodo el baile, que vamos olvidándonos un poco de los pasos, y el paso es siempre una excusa para comunicarse con el otro. Bueno, Silvina tomó clases con nosotros y lo que buscamos es la conexión, buscamos la conexión, más allá de que obviamente siempre damos alguna secuencia de pasos y puede ser más complicada o más sencilla, dependiendo del grupo. Lo que buscamos es que la gente se conecte, que estén conectados y que se entiendan y que se quieran. Y pasa. Lo que queremos es que se comuniquen con la emoción, que es lo genuino, y no con la mente, que no bailen con la mente, que bailen con la emoción. Y ahí el movimiento es real, el cuerpo no miente. Igual lo que estamos haciendo es dándole preponderancia a la música, ¿no? No somos consultores sentimentales, estamos diciendo todo esto. Eso surge nomás. Claro, por eso. Lo principal es el tango, lo principal es la música. Y somos cultores de esa movida tanguera que nos encanta, que nos renueva continuamente y bueno, que estamos súper orgullosos. Sí, recién hablaron del tango escenario y ahora tenemos que hablar de ustedes como bailarines de teatro. ¿Qué nos pueden contar? Están en un espectáculo hermoso, en un varieté, ¿no? De Lisandro Majorel, en Merlo. ¿Y cómo nace esta idea? Mira, la verdad que es una idea del director de esta obra, que es una obra de humor. Y también un poco creo que él pensó en recordar las antiguas revistas, las del Teatro Maipo en Buenos Aires. Sí. Las grandes revistas estas de mucha pluma y mucho glamour, que uno las recuerda como del 70. Pero momento, porque Tita Merelo allá por los 40 es verdad. o 50, ya la orquesta de Francisco Canaro, otro italiano más, hacían su música y estrenaban muchísimos éxitos en las revistas, en las grandes revistas. Teatro de revista porteño. Hay una historia muy larga, una tradición muy larga del tango en el teatro de revistas. Claro. Iba muy ligado, Gardel ha cantado mucho en el teatro de revistas. Y bueno. Y creo que haciendo un poco honor a esa historia que traemos, Lisandro decide meter tango en su espectáculo. Y él es el capocómico, hace sus monólogos. Y agregó dentro de los cuadros de baile 3 cuadros de tango y por suerte nos eligió a nosotros para representar el tango en esta revista. Ya hace como casi van a ser 10 años que estamos en este teatro. Laura recién nacía. Sí, era muy joven. Y bueno, estamos felices porque decidimos hace unos años parecidos venirnos a vivir al interior del país, y en el interior del país hay mucho menos tango que en Buenos Aires, claro, que las posibilidades que teníamos en Buenos Aires. Ganamos en calidad de vida, pero perdimos un poco de tango, y en este tiempo pudimos expresarnos a través del teatro y encontrar gente, turistas de todos los lugares del país y comunicarnos con ellos a través del tango. Así que es encantador poder bailar en un teatro en el que recibe tanta gente de tantos lugares y poder estar acá recibiéndolos con tango. Che bonito. È bellissimo questo legame che c'è, no? Tra la rivista italiana, la rivista anche argentina. Il legame fortissimo che c'è tra l'Italia e l'Argentina è incredibile. Incredibile. Veramente è incredibile. Fuerte. È incredibile. De hecho, la palabra
que dijo Laura recién, capo cómico. Sì, capocomico, è, sì, è termino tipico italiano. Sì, della rivista italiana. Claro. E dalla rivista italiana sono usciti anche tantissimi per quello che ti sto dicendo, attori era una famosi. riproduzione Sì. di quello che si faceva in Europa. infatti tanti Dopo- attori famosi del cinema sono praticamente hanno Claro. iniziato lì nella rivista, era spettacolo si chiamava. Vamos a estar en Milán la segunda Ah. quincena de agosto. Esta Así es que- una primicia. Ah, ok. Van a hacer un tour en Europa. Ahora, Vamos a hacer Oh. todo el mes de agosto, Vamos a- ¿verdad? todo el mes de agosto. Van a estar. Todo el mes de agosto. Li possiamo andare a vedere in Spagna, Ok. Italia, e Francia anche. Francia. En Francia vamos a conocer, vamos a estar ahí 3 días, pero después volvemos a España. Donde más vamos a estar es en Barcelona y en Milán. Nos encanta poder contar esto que sentimos, porque si no, como que te queda adentro. Y a nuestros alumnos ya los tenemos muy cansados, así que sacar todo viene bien para otros lados. Una cosita que no dijimos, también dan clases online, ¿verdad? A los que son más, o sea, estudiantes más avanzados, no principiantes, pero a los estudiantes Ok. que ya tienen experiencia. Allora mettiamo anche l'indirizzo in sovraimpressione, Sì, lasciamo tutti ovviamente, quanti gli mettiamo indirizzi, tutto. mettiamo tutto. Sí. Va Sí, bene. sí. Principiantes también. Ah, Principiantes también ahora. Ah, bueno. Sabemos que es un poco más complejo al que empieza a poder explicarle sin contacto. Por eso sabemos que el que ya tiene la experiencia del contacto y quiere sacar dudas y quiere encontrar cómo pulir su baile, Claro. el modo de pulir el baile por lo general es buscando comodidad. Y entonces muchos vienen, nos preguntan, che, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y solamente viéndolos se puede resolver mucho más fácil. Así que las clases para gente que ya baila, si es online, son bárbaras, no tienen ningún inconveniente. Buenísimo. Bueno, muchísima suerte para el futuro y todos los proyectos futuros. Muchas gracias. Y esperemos vernos ahora en verano, ¿eh? Claro, para el verano. Por supuesto. Por Un supuesto. besote enorme. Un saludo allora. Besos. Ciao, Gracias. grazie. Ciao.